éxito de participación. Parece ser que el Zoom ayuda a la participación más masiva, tiene sus ventajas este sistema y ha funcionado muy bien. Entonces, bueno, en este esfuerzo que ha hecho la CNC por estar con ustedes, por apoyarlos, por no perder el contacto para saber qué es lo que nos pasa, cómo podemos ayudar, cómo podemos enfrentar toda esta crisis de una manera colaborativa, unida, que sea productiva, ¿no? No es la unidad por la unidad ni la colaboración por la colaboración, sino que con fines específicos. Y hoy tenemos un fin específico que dice relación con este tema de la gestión gremial, así se llaman estos webinars en tiempos de crisis, estamos en crisis, y hoy vamos a, gracias a Paolo Salvay, que nos viene desde Turín, Italia, de la OIT, le agradecemos muchísimo esta charla que nos va a dar sobre el tema de la membresía en tiempos de crisis, cómo gestionarla, cómo retenerla, qué hacer con nuestro relacionamiento con los públicos de interés, nuestro público de interés más inmediato, que son nuestros asociados. Bueno, estoy seguro que Paolo nos va a dar muchísimas luces, ya lo dijo María Ignacia, no creo que haya fórmulas mágicas en esto, pero sí será muy interesante lo que él nos entregue como herramientas, como visiones, como experiencia para fortalecernos en esto de la convocatoria y el relacionamiento con nuestros asociados. Tema absolutamente estratégico, absolutamente fundamental. Gracias, Paolo Salvay, por acompañarnos esta mañana. También le doy la bienvenida a mi estimado amigo de muchos años, Lorenzo Peláez, que representa a la Organización Internacional de Empleadores en Chile. Él está trabajando en la OIT en Santiago de Chile, no está en Italia como Paolo, pero es la misma organización y es la misma colaboración que hemos tenido siempre con ellos y concretamente con Lorenzo, que ha sido un gran amigo de la casa. Bienvenido, Lorenzo, gracias por acompañarnos también. No sé si nuestra anfitriona va a darte la palabra o no, pero yo ya con esto devuelvo mi turno a María Ignacia para que ella siga conduciendo este evento. Gracias a todos y que sea una mañana fructífera de reflexión y buenas conclusiones. Sí, te me adelantaste totalmente, Manuel, porque era lo que correspondía. Lorenzo es especialista principal en actividades con empleadores de la OIT, pero más importante que eso, súper conocido por la mayoría de ustedes, gran amigo de la casa. Y la verdad es que esta actividad no habría sido posible sin Lorenzo, que me hizo el link amablemente con Paolo, y que nos permitió organizar este taller. Así que, Lorenzo, por favor, cuéntanos algunas ideas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, María Ignacia. Muy breve. Yo creo que ya se han comentado cosas, las principales cosas. Lo primero es que en este tiempo de crisis, las organizaciones de empresarios, como en las que ustedes están, para las cuales ustedes trabajan, tienen que cumplir un papel fundamental. Y eso es lo más relevante. Hoy por hoy, el llamado a responder por parte de las organizaciones es indispensable. Los empresarios están solicitando la intermediación, la organización de sus gremios, de sus cámaras, para poder ayudarlos, para poder ser ayudados en esta crisis que a todos nos está perjudicando. Es una crisis que no solo afecta a Chile, no solo afecta a América Latina, sino que está afectando a nivel global. Entonces, vale la pena repensar y por eso celebro esta reunión. La idea fue de María Ignacia, estoy seguro que la comentó con la directiva, con los directivos de la Cámara, de cuál es el papel en tiempos de crisis de una organización empresarial. El segundo comentario que quiero hacer de manera también muy breve es que una organización eficaz, pertinente, que sirve a sus socios, se debe de caracterizar por lo bien organizado que está. Y una de las aristas de una buena organización son los servicios que ofrece. Si no tenemos servicios que realmente sean útiles a los empresarios y no sean útiles a quienes son nuestros socios, esas aristas de representación, esa arista de representación no va a generar buenos dividendos para la Cámara, no solo en cuanto a los ingresos, sino a su presencia en la comunidad. Entonces, hoy el reto está en las cámaras para responder a los socios cuáles son los servicios que necesitan, y así como otra serie de cosas, porque la representación está yendo
más allá de lo que habitualmente se hace en esta coyuntura tan especial que nos está tocando vivir. Nuevamente, mucho éxito. Muchas gracias a la Cámara, a María Ignacia, Manuel, y a Paolo, que es el experto en esta materia. Muchas gracias, Lorenzo. Yo a continuación les quiero contar cómo vamos a funcionar esta mañana. Desde luego, como en otras ocasiones, está habilitado el chat para que puedan hacer llegar por ahí sus preguntas, sus inquietudes, sus ideas. Les pido que durante la presentación de Paolo puedan tener sus micrófonos apagados para que no tengamos interrupciones, pero sin perjuicio de eso, hay momentos en la presentación de Paolo donde él está esperando una participación más activa de parte de nosotros. No tengan miedo de encender sus micrófonos y tomar la palabra. Es la idea que tengamos esta mañana una versión un poco más interactiva de estos talleres, así es que bienvenido. Quien quiera, en el minuto en que Paolo nos haga alguna pregunta o nos invite a algunas reflexiones, bienvenido a que enciendan sus micrófonos y nos hagan sus comentarios. Quiero presentarles a Paolo oficialmente. Él es Senior Program Officer en el programa de actividades para empleadores del Centro Internacional de Formación de la OIT. Se unió a esta organización en el 2007 y ha estado trabajando en diferentes oficinas, en Turín, en Ginebra, en Lima y en Yangon. Recientemente, desde agosto del 2018 hasta agosto del 2019, trabajó en la oficina de la OIT en Yangon como jefe del proyecto de fortalecimiento de la capacidad institucional de las organizaciones de empleadores en Myanmar. Ha colaborado como coautor en módulos de capacitación, trabajos de investigación, guías y publicaciones en áreas de gestión de organizaciones empresariales, políticas de empleo, entorno propicio para empresas sostenibles, servicios de desarrollo empresarial y políticas salariales. Paolo posee además una maestría en Economía y una maestría en Relaciones Internacionales con especialización en Desarrollo Económico de la Universidad de Turín. Así es que, Paolo, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Tuve además la suerte que fuera profesor mío hace unos años atrás en el programa ILGO en Costa Rica, así es que un honor verte nuevamente y me pone muy contenta que el resto de los socios de la Cámara puedan tener también la suerte de escucharte. Así que adelante. Muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias a la CNC, al presidente Melero, a María Ignacia por la invitación y también a Lorenzo por la conexión. Y bueno, Lorenzo me presentó como experto. Bueno, soy un humilde servidor de la OIT, pero creo que en este webinar, en este Zoom hay un montón de experiencia por parte del presidente, de Lorenzo y de todos ustedes que trabajan en gremios empresariales en el país. Así que, más que nada, yo creo que mi papel será de proporcionar algunos insumos para hacer una reflexión conjunta sobre cuál puede ser una respuesta efectiva de frente a una situación tan difícil. Como bien saben, también en Italia hemos vivido una situación muy complicada y todavía la estamos viviendo. En este momento la situación ha mejorado bastante y estamos viviendo una situación de post-lockdown, es decir, hasta yo acabo de regresar de unos días de vacaciones. Creo que hasta la palabra vacaciones para todos ustedes les suena muy rara en este momento, pero creo también que es importante ayudar a las empresas del turismo. Entonces yo y mi familia nos fuimos como unos 10 días fuera de mi ciudad natal al mar, porque sí se está reabriendo un poco la actividad económica, incluido el turismo. Pero al mismo tiempo estamos a la espera y teniendo miedo de una segunda ola. Y entonces, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista psicológico, es importante tener más libertad, pero con todo el cuidado posible, porque lo que dicen los expertos, lo que dice hasta la Unión Europea, es que sí, una segunda ola va a llegar. Y es importante que esta segunda ola no sea tan fuerte como la primera, porque eso sería de verdad devastador por nuestras economías. Es curioso porque esta mañana de Italia, participé a otro webinar justamente sobre un tema bastante parecido para Asia. Entonces habían representantes, líderes de cúpulas empresariales de organizaciones de Asia, de Singapur, de China, de Japón, de Corea. Fue una conversación de nuevo muy abierta sobre cuál puede ser la respuesta de la organización empresarial para retener los socios y para eventualmente intentar afiliar nuevos socios en tiempo de COVID. Eso para decirle que todos los gremios
las cúpulas empresariales, gremios de primer, de segundo, de tercer nivel han sido fuertemente afectados por la crisis. No es algo que se están viviendo solo en determinados países, sino la verdad que es un problema enorme, un problema global, que pone a riesgo, la verdad que pone a riesgo la sobrevivencia de las empresas y de la misma capacidad de las organizaciones empresariales de servir a las empresas como se debe. El tema de la membresía sí me ha apasionado y me apasiona desde hace bastante tiempo. Aquí en el Centro Internacional de Capacitación de Turín somos un pequeño equipo de alrededor de 8 personas, pero estamos intentando justamente este año, año de dificultad, año de crisis, de recopilar buenas experiencias, buenas prácticas en tema de afiliación y retención de socios, para llegar a una publicación un poco más que pueda abordar casi todos los aspectos por lo que se refiere al desarrollo de la membresía. ¿Cómo vamos a organizar la sesión? El siguiente, por favor, María Ignacia. Tendremos 3 partes. Número 1, una introducción a qué nos referimos cuando hablamos de la importancia de tener una estrategia de desarrollo de la membresía. Y después vamos a entrar en algunos aspectos digamos, más técnicos sobre cómo mejorar la retención de los socios y cuáles pueden ser iniciativas viables en tiempo de crisis y cómo eventualmente atraer nuevos socios también en tiempo de crisis. De nuevo, no soy desafortunadamente un mago ni un experto, pero un recopilador de experiencias. Entonces le voy a contar un poco lo que hicieron otras organizaciones empresariales y de ahí será interesante también abrir el debate, porque yo creo que también en Chile ustedes como líderes en vuestros propios gremios han intentado realizar o de todas formas diseñar estrategias para la retención de los socios y será interesante ver un poco las recetas que han tomado y ver cuáles recetas le están funcionando y cuáles no han funcionado hasta ahora. También para ayudar a los colegas que están participando en este webinar. El siguiente, por favor. Empiezo con una pregunta muy sencilla y les pido el favor que me contesten en el chat box. En su opinión, ¿cuál es el activo, el asset más importante de una organización empresarial? Por favor, me contesten en el chat. Paolo, ¿tú ves el chat? Perfecto, sí, yo veo el chat. ¿Lo ves? Llegando las primeras respuestas. Ya, buenísimo. Yo estoy compartiendo tu presentación, no veo el chat. Pero... Perfecto. Bueno, la mayoría justamente dice los socios, los miembros. Algunos dicen los recursos humanos, otros dicen el networking. Yo coincido con la mayoría de ustedes que dicen que uno de los activos más importantes en una organización empresarial son los socios, los miembros. Siguiente, por favor. Porque y es la misma definición de organización empresarial. Una organización empresarial es una organización de socios y la membresía es poder, porque nos da, y siguiente, por favor, 2 elementos fundamentales para cualquier organización. Nos proporciona, por un lado, los ingresos, los recursos financieros, y con esos recursos financieros, por supuesto, podemos contratar a personal con talento, ofrecer servicios relevantes, como bien decía Lorenzo, y segundo, tener representatividad, porque como somos gremios que representan a empresas o que representan a asociaciones, si no tenemos los socios, no somos una organización representativa. Si no somos una organización representativa, nuestra capacidad de tener influencia política, influencia en el desarrollo de políticas para el bienestar del país, no puede ser fuerte. Porque si una organización representa, por así decirlo, el 20% del PIB o el 20% de las personas que trabajan en el sector privado formal, tiene un cierto peso. Si representa solo el 0.5%, por supuesto, cuando se sienta a una mesa de negociación o cuando se sienta a una mesa con el gobierno para definir las políticas públicas necesarias para el desarrollo del país, tendrá una influencia mucho menor. Entonces, la importancia de definir los socios como activo fundamental porque nos proporcionan los ingresos, recursos financieros y nos dan representatividad. Representatividad significa influencia.
Y siguiente, por favor. Muchas veces el desafío de la membresía se representa un poco como un círculo. Y si somos en una situación positiva, en una situación muy buena, tenemos normalmente muchos afiliados. Eso significa recursos, significa la posibilidad de dar, de entregar servicios de alta calidad, significa representatividad elevada. Y esto, normalmente en un círculo virtuoso, nos permite atraer a nuevos socios, porque si ya somos una entidad fuerte, capaz de proporcionar este tipo de servicios de calidad, normalmente podemos atraer nuevos socios. Eso significa aumento de la membresía, aún más recursos y normalmente aún mayor influencia. En otros casos, y siguiente por favor, estamos en una situación difícil. Entonces, con pocos afiliados, recursos limitados, bajas influencias, en este círculo normalmente, que es un círculo evidentemente negativo, normalmente la organización va perdiendo su capacidad de ser relevante, de ser influyente y pierde su función fundamental como organismo gremial. Entonces, ahora, como estamos en tiempo de COVID, es muy, muy importante no caer en ese círculo, porque cayendo en ese círculo en un año difícil, eso puede implicar una dificultad enorme en los años por venir. Entonces es muy, muy importante desarrollar una estrategia de membresía que nos permita, cuanto más, limitar los daños o de toda forma estar tan presentes en el debate público, gracias a nuestra capacidad de influencia política, de proporcionar soluciones al gobierno, propuestas de soluciones al gobierno y servicios relevantes, de no caer en este círculo negativo. Siguiente, por favor. Y de hecho, cuando las organizaciones empresariales están en una situación de dificultad, normalmente hay dos tipos de reacciones. Una es una reacción instintiva. Entonces, sí, estamos en una situación de dificultad y necesitamos más cosas. Nuevos paquetes de afiliación, lanzar nuevos servicios. Y a veces nos lanzamos en actividades que decimos, son bastante, que implican costos humanos, costos financieros, pero no siempre son coherentes y no hay una estrategia detrás. El siguiente, por favor. Hay que considerar que el desarrollo de la membresía, al contrario, requiere una reacción profesional. Es decir, la membresía es una cuestión tan compleja que necesita de una planificación estratégica, un enfoque integral. Y hasta debe entrar dentro del plan estratégico de cualquier organización empresarial. Y le voy a dar un dato que creo que es bastante interesante, que hemos recopilado con encuesta en 2018 y 2019, entonces antes de la crisis del COVID, con cúpulas empresariales en más de 60 países en el mundo, de América Latina, África, Asia, Europa del Este y Oceania. Bien, en 60 cúpulas empresariales, solo el 10% tiene una estrategia de membresía escrita y clara, con objetivos específicos. Todos los demás no tienen en realidad, tienen su plan estratégico, tienen un departamento a veces de membresía, pero no hay una estrategia detrás. De nuevo, se hacen acciones, pero no hay una visión de medio plazo de cómo la organización empresarial puede crecer, atrayendo más socios y reteniendo a sus propios socios. El siguiente, por favor. Solo una lámina más sobre el concepto de membresía, porque quiero, bueno, aclarar que estamos trabajando en gremios empresariales, trabajando en organizaciones, por un lado, muy, muy rara. ¿Por qué muy rara? Porque la relación entre socios y organización es una relación única. Los socios son al mismo tiempo clientes y usuarios de servicios, pero son al mismo tiempo también propietarios, porque a través de la junta directiva o de la, no sé cómo la llaman, el consejo directivo, dependiendo del país o de la organización, son también los que toman las decisiones. Son los patrocinadores, pero en muchos casos también son los deudores, porque a veces hay cuotas de membresías atrasadas, y esto pasa en todo el mundo, o hay servicios que no se han pagado. Entonces, es una relación, es un negocio muy, muy raro, porque al mismo tiempo la organización empresarial depende tan fuertemente de los socios que el mismo éxito de la organización empresarial depende del éxito de los socios. Si los socios van mal, si la economía va mal, es normal que una organización empresarial no pueda funcionar muy bien y que tenga enormes dificultades. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa representatividad? Hemos hablado entonces que
los afiliados, los socios, nos dan representatividad y nos dan ingresos. ¿Qué significa representatividad? Es importante tener líneas de bases y tener a la mano en nuestro escritorio como líderes de organizaciones empresariales algunos datos. Número uno es, por supuesto, el número de miembros. Puede ser número absoluto, entonces tenemos 20.000 empresas directamente afiliadas a nuestra organización. O puede ser en porcentaje de número de empresas privadas registradas. Tenemos, por ejemplo, el 0.5 o el 2% de las empresas privadas registradas en el país. Eso es un dato que la mayoría de las organizaciones empresariales sí tienen a la mano. Segundo, y siguiente, por favor, el número de trabajadores empleados por nuestros miembros directos e indirectos. ¿A qué me refiero con miembros indirectos? Algunas organizaciones son organizaciones que llamamos de tercer grado o de segundo grado, es decir, que tienen entre sus socios otras asociaciones empresariales o cámaras empresariales que afilian empresas. Entonces, las empresas pueden ser afiliadas a la Cámara de la región X, que a su vez está afiliada, por ejemplo, a la CNC. Es importante tener ese dato a la mano, tanto a nivel de cúpula empresarial como a nivel de cámara regional o de asociación sectorial. Es decir, el número de trabajadores empleados por las empresas que directamente están afiliadas a nuestra organización o indirectamente afiliadas a nuestra organización. ¿Por qué? Cuando de nuevo nos sentamos con el gobierno, decir que las empresas afiliadas dan trabajo, y de nuevo, dan trabajo, que es un tema que hay que repetir, que insistir mucho, que dan trabajo y bienestar a, no sé, 200.000 personas, significa algo. Si las empresas que están afiliadas dan trabajo solo a 5.000 personas, nuestro poder, nuestra capacidad de influencia es mucho menor. Entonces, la importancia de tener estos datos a la mano. Y de nuevo pueden ser en números absolutos o en porcentaje del número de trabajadores formales empleados por el sector privado. Y tercer indicador de representatividad que en la opinión de nuestro equipo es muy importante siempre tener a la mano es el valor agregado generado por los miembros directos o indirectos. De nuevo, nuestros miembros directos e indirectos representan el 15% del PIB del país. Significa que representamos una importante parte económica, un importante motor económico de nuestro país. De nuevo, puede ser en valor absoluto o en porcentaje del PIB. Por lo que hemos visto de nuestros estudios, la mayoría de las organizaciones sí tienen acceso al indicador número 1, que es el número de miembros, pero no muchas tienen acceso al número 2 y al número 3. Entonces, si pueden hacer de todas formas un esfuerzo para recopilar esos datos, yo creo que es muy importante para tener una línea de base y después fijar metas teniendo en cuenta estos indicadores. ¿Cuánto tiene que crecer nuestra organización? ¿Y cuáles pueden ser las empresas o las asociaciones sectoriales a las cuales tendríamos que apuntar para ser más representativos? Siguiente, por favor. A nivel de recursos financieros, hay otros indicadores que creo que es bastante importante, que son los ingresos generados con las cuotas de membresía. Entonces, el porcentaje sobre recursos totales de la organización generados por la cuota de membresías. Número 1. Y número 2, y ese es un tema de nuevo bastante complicado, anterior, por favor, el porcentaje de afiliados que pagan la cuota de afiliación. ¿Por qué digo que afiliados que pagan la cuota de afiliación? Porque algunas organizaciones tienen, decimos, políticas bastante estrictas. Entonces, si un socio no paga la cuota de afiliación, no va a seguir recibiendo los servicios y ya entra en una fase de ex socio o de todas formas no va a recibir toda la asistencia de un socio que paga su cuota. Pero en muchos países en el mundo, muchas organizaciones, hemos visto que hay unas políticas más flexibles. Es decir, que para no perder representatividad, para no perder, decimos, los socios, para seguir apoyando a los socios, se sigue prestando algunos servicios, aunque el socio no haya pagado la cuota de afiliación. Es una decisión estratégica muy delicada, porque si vamos demasiado allá, en el sentido de seguir proporcionando servicios sin que los socios paguen cuota de afiliación, por supuesto, los que pagan pueden decir, ¿por qué yo sigo pagando si los otros
reciben lo mismo sin pagar. Así que es importante, yo creo, tener políticas sobre este tema. Y antes de seguir, quisiera nuevo preguntar en el chat box, para tener una idea de los gremios en el cual trabajan, si piensan los recursos totales de vuestra organización, ¿qué porcentaje representan las cuotas de membresías? ¿Pueden, por favor, contestarme en el chat box, por favor? 90%, 10%, entonces situaciones muy diferentes. 100%, dice Sergio. El 20%, dice José Concha. 50%, 100% Sebastián. 100%, 8%. Bueno, es una situación muy polarizada. Veo que hay algunos gremios que viven casi exclusivamente de cuotas de afiliación, mientras que otros el porcentaje es relativamente bajo. Esto puede significar que o son gremios más comerciales, es decir, que me imagino que cobran a través de, bueno, que generan ingresos sobre todo dando servicios, prestando servicios, o que tienen algunos acuerdos especiales con, puede ser con las instituciones locales o están en proyectos especiales con el gobierno, con todo el riesgo que eso implica. Pero eso es una situación muy polarizada por lo que veo. Siguiente, por favor. Ahora, y de nuevo, creo que es importante hacer una reflexión sobre el número de miembros que se han perdido o que no están pagando las cuotas de afiliación o que tienen retrasos significativos en tiempo de COVID. Y de nuevo, aquí quisiera lanzar la pregunta. ¿Cómo le van las cosas? Es decir, en porcentaje, ¿cuántos son los socios que han perdido hasta ahora o que están sin pagar cuotas o con retrasos ya evidentes de varios meses en pagar las cuotas? Por favor, me contestan en el chat box. Sebastián dice 0%, 25%, 30%, 0% a gesto, 10%, 35%, 30%, 0%, 5%, 5%. De nuevo, una situación bastante diferente, pero con algunas organizaciones que tienen a la fecha el 0% y varias que tienen alrededor del 30% y algunas alrededor del 5%. Sería interesante saber, sobre todo, si las organizaciones que hasta ahora tienen el 0%, si la razón es que las cuotas se pagan anualmente y se pagan al comienzo del año, entonces antes de la crisis del COVID, aunque Chile haya vivido una crisis social fuerte también a finales de 2019, o si de todas formas son cuotas mensuales y las empresas o las asociaciones siguen pagando sus cuotas. Si quieren comentar en el chat box, creo que es un punto interesante. Porque lo que hemos visto, y después voy a comentar algunos datos de estudios globales, es que de hecho la pérdida de ingresos debido a pérdidas en cuotas de afiliación no es tan alta de momento, pero sobre todo en aquellas organizaciones que normalmente piden la cuota de afiliación en enero, febrero y marzo. Y esas organizaciones tienen miedo, tienen un fuerte miedo que en 2021 las cosas van a ser mucho peor que este año. Okay, algunos dicen que se entregó el año 2020 de gracia, entonces no se han pedido las cuotas de afiliación. Y otro dato que creo que es interesante, y no vamos a discutir en el chat, pero creo que de nuevo en vuestro grupo de trabajos internos podría ser bastante interesante y ver cuál es la disminución en los ingresos en 2020 comparado con 2018 y 2019. Para ver que si no solo las cuotas de suscripción, de afiliación han disminuido, pero también, y eso puede ser, es posible, también la venta de servicios a los socios. Porque esto sí lo hemos visto que ha caído bastante en varias organizaciones en el mundo. Siguiente, por favor.
Siguiente. Y pasamos al siguiente. Y aquí hay algunos datos que me parecen bastante interesantes. Disculpen, ese llega de una encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional de los Empleadores, desde 2020, abril-mayo 2020. Y esta pregunta se refería a las fuentes de ingresos de organizaciones empresariales antes de la crisis del COVID. Y como vamos viendo, las cuotas de afiliación son uno de los ingresos más importantes en todas las regiones del mundo. En Américas, en promedio, representan el 54% de los ingresos de las organizaciones empresariales. Esta encuesta fue hecha con organizaciones cúpulas y en organizaciones sectoriales. Siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la situación en tiempo de COVID y la pérdida de afiliados, lo que hemos visto es que en América Latina solo el 45% de las organizaciones no ha visto una pérdida de socios, mientras que el 55% de las organizaciones sí ha asistido a una pérdida de socios. La mayoría de los casos, lo vemos en el gráfico, de una pérdida de menos del 10%, entonces el 28% de las organizaciones contestaron que perdieron menos del 10% de los socios, pero hay de todas formas un 27% de organizaciones que perdieron entre el 10 y el 40% de los socios. Entonces, una situación bastante parecida a lo que comentaban con algunas organizaciones en Chile, con algunas organizaciones que están viviendo bastante bien, entonces no hay pérdida, pero varias que están perdiendo alrededor del 30%. Por lo que se refiere a disminución de los ingresos, pérdida de ingresos, de nuevo, la mayoría de las organizaciones han visto una pérdida de ingresos. En la 83% de las organizaciones empresariales que fueron encuestadas ha visto una pérdida de ingresos. Y por lo que se refiere a las Américas, lo pueden ver ahí en el gráfico, el 93% de las organizaciones encuestadas declararon haber perdido una parte de los ingresos debido al COVID. Siguiente, por favor. Anterior. Este es bastante interesante porque se refiere a, bueno, dónde fueron las pérdidas de los ingresos. Y si nos damos cuenta, la mayoría de las pérdidas de los ingresos fueron en los servicios y sobre todo en los servicios de capacitación, que para muchas organizaciones empresariales representan una fuente de ingresos muy importante y se han caído completamente en los primeros 6 meses del 2020. Varios, y lo vamos a discutir en un rato, han intentado reconvertir sus actividades y proporcionar webinar, proporcionar capacitaciones en línea, pero esto no ha permitido, de todas formas, mantener una fuente de ingresos importante para las organizaciones empresariales. Y creo que ese es un tema que es importante discutir y lo vamos a hacer cuando abrimos el panel de discusión, porque cómo intentar reconvertir actividades de capacitación presenciales por la cual la gente está acostumbrada a pagar en actividades a distancia, donde de todas formas con una buena plataforma web se puede cobrar a las empresas, o se puede intentar por lo menos cobrar a las empresas. Siguiente, por favor. Estos son los pilares entonces de una estrategia de membresías. No vamos a entrar en el detalle porque eso requeriría de mucho más tiempo, pero creo que es importante tener a mente estos elementos, que hay algunos objetivos claves de cualquier estrategia de membresía, que es ser más representativos y generar más recursos financieros. Normalmente esos son los 2 objetivos claves de cualquier estrategia. ¿Y cómo hacerlo? Atrayendo nuevos afiliados y mejorando la retención de los afiliados. De ahí hay algunos factores habilitadores y la importancia de involucrar también la junta directiva en la toma de decisión estratégica en temas de membresías. A veces la junta directiva no se involucra en esos temas, porque se involucra más en temas de políticas, pero piensa que el tema de desarrollo de membresía
quede más en las manos del CEO o de todas formas del secretariado permanente. Pero es un tema tan importante que yo creo que un involucramiento fuerte de la Junta Directiva en la toma de las decisiones estratégicas es fundamental. La preparación del secretariado, por supuesto, y un sistema de tecnologías informáticas adecuadas, que, bueno, sé que la Cámara cuenta con buenos sistemas, pero también a nivel de gremios es importante agilizar esos procesos con CRMs, con accounting system que nos permitan facilitar la gestión de los socios. Siguiente, por favor. Entonces, entramos ahora en el tema de alcanzar una tasa de retención. Entonces, ¿cómo alcanzar una alta tasa de retención y cómo intentar mantener los socios en tiempo de COVID? Siguiente. La retención de los afiliados, y es un poco, el socio, por así decirlo, es bastante parecido a la relación que podemos tener con nuestra pareja, porque hay algunas maneras claves, maneras normales de perder a las parejas, es muy parecidas a la pérdida de socios. Número uno, si los ignoramos, si mentimos, si no contestamos al teléfono a los correos, si no cumplimos con las promesas, si somos descorteses. Entonces la importancia de tener un personal bien preparado también a nivel de secretariado, los primeros que contestan al teléfono. Y si incrementamos los precios, si no llegamos a tiempo. Entonces todo eso son todas razones normales de perder a la pareja, pero se pueden aplicar bastante fácilmente también a las pérdidas de socios. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué enfocarse en la retención? Número uno, porque hay un tema de costo-efectividad. Esto lo demuestran varios estudios de marketing que nos dicen que la retención es entre 5 y 10 veces más económica que la atracción de nuevos socios. Entonces es muy importante no perder socios porque atraer nuevos socios que vayan, decimos, a cubrir los huecos generados por los socios que nos están dejando va a ser muy, muy costosos. El número dos, porque a pesar de todo lo que se pueda decir a pesar de todo el utilizo de los social media, de los websites, la lealtad del cliente, la lealtad de nuestros socios es una carta de triunfo para nuestra organización. Y un socio leal, un socio que se queda en nuestra organización por muchos años, que gasta dinero, que invierte tiempo en nuestra organización, es el socio que nos va a ayudar a atraer nuevos socios. De ahí, de nuevo, la importancia de involucrar también y además, aún más en tiempo de crisis, los socios claves para que nos ayuden a retener otros socios y que puedan convencer los socios que están pensando en dejar la asociación por problemas económicos o porque no ven un valor agregado suficiente, en convencerle que la Cámara puede ofrecer algo muy importante y entonces es importante apoyar la Cámara porque siguiendo aportando a la Cámara puede mejorar sus propios servicios, mejorar su capacidad de influencia. Siguiente, por favor. Hay una fórmula para medir la tasa de retención muy, muy sencilla que es importante siempre tener a la mano. Y de nuevo es importante medir esa tasa de retención, que es el número de afiliados que renuevan a finales de años, dividido por el número de afiliados presente al 31/12/2019. Por ejemplo, si teníamos 500 afiliados en 2019 y de esos 500 solo 420 renuevan, tenemos una tasa de retención del 84%. Siguiente, por favor. Esa tasa de retención es importante tenerla tanto a nivel global, decimos, de la Cámara, pero también segmentarla. Es decir, verificar cuál es nuestra tasa de retención de las pequeñas empresas, por ejemplo, de las pymes. O si somos una Cámara regional que agrupa, decimos, a empresas de diferentes sectores, ver si hay algunos sectores donde estamos perdiendo socios. Porque eso nos puede lanzar alguna alarma, porque probablemente no estamos apoyando debidamente un determinado sector. Otro tema, de nuevo, para las cámaras regionales, que es bastante importante y se podría segmentar, es la tasa de retención por municipalidad, porque quizás estamos, de nuevo,
organizando más eventos, más iniciativas o proporcionando más apoyo en determinadas municipalidades, pero no estamos apoyando de la forma esperada en determinadas municipalidades. Entonces, la importancia de medir la tasa de retención a nivel de cámara, pero también a nivel segmentado, entonces de tamaño, de sector, de municipalidad, de propiedad. Algunos países puede ser útil de empresa sindicalizada y no sindicalizada, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y una vez que lo hemos calculado, es importante medir y verificar cuál es nuestra tasa de retención año por año, por ver si estamos mejorando o empeorando. Por supuesto, en tiempo de COVID sería normal tener una tasa peor con respecto a otros años. Y posiblemente ver cómo está yendo o a nuestros competidores o a organizaciones empresariales de nuestro país, otras cámaras de Chile. Como hemos visto hoy, como hemos organizado hoy por el chatbox, se puede estructurar mejor con pequeñas encuestas y grupos de trabajo para ver cómo le está yendo en otras regiones y ver cuáles son las iniciativas que le están funcionando para no perder socios. Hay una regla general, que si la tasa de retención es más baja del 80%, normalmente hay un problema. Hay un problema bastante serio porque, sobre todo por las organizaciones que, bueno, para las cuales los ingresos principales son representados por las cuotas de afiliación, si estamos perdiendo más del 20% de los socios, significa perder el 20% de los ingresos y perder una cuota significativa de representatividad, a menos que podamos lanzar campañas de reclutamiento muy efectivas y eficaces, que pero no siempre es fácil. Siguiente, por favor. ¿Y por qué los afiliados no pagan la cuota de afiliación? De nuevo, hay una serie de razones claves, de razones típicas. Y siguiente, por favor. Vamos a ver. Número uno es la falta de valor, porque no ven un retorno a la inversión. Pagan la cuota, pero no participan a la vida de la asociación, no reciben servicios, no hay una comunicación adecuada. En muchos casos, y esto lo hemos visto, no es porque las cámaras no están ofreciendo servicios relevantes, pero en muchos casos es porque la cámara no sabe comunicar con los socios, no sabe comunicar lo que haces y cómo puede proporcionar servicios que le puedan ayudar a pasar también a través de situaciones de crisis o de dificultades. Problemas financieros, eso a veces pasa y esos son los casos más difíciles, porque si una empresa está pasando problemas financieros graves, por un cierto lado es normal que por lo menos consideren no pagar la cuota de afiliación con los gremios, porque en muchos casos lo considera un gasto no digo innecesario, pero no inamovible. En algunos casos pasan a ser miembros de otras organizaciones empresariales. Otra situación puede ser un accidente, entonces puede ser un servicio que se ha entregado mal. Entonces ahí la Cámara tendría, decimos, que hacer un esfuerzo adicional para pedir la disculpa del caso y ver cómo ganar de nuevo la confianza con el socio. Y en algunos casos desacuerdo con una posición tomada por una parte de la organización empresarial. De nuevo, eso puede pasar sobre todo por las cúpulas, como organizaciones muy grandes que representan intereses que a veces pueden ser conflictivos y entonces a veces ha pasado que haya un desacuerdo con una posición, entonces una cámara sectorial puede dejar la organización. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, ahí hay algunas acciones posibles y no vamos de nuevo a entrar porque eso no es un curso de membresía completo, pero es muy importante monitorear a los afiliados, como he dicho anteriormente, monitorear dónde estamos perdiendo afiliados. Y de nuevo, también en tiempo de COVID, muy importante monitorear cuáles son los afiliados que no están pagando la cuota de afiliación, para ver si hay alguna acción puntual, segmentada, iniciativa que pueda ayudarnos a no perder esos socios, que estamos viendo que están viviendo un momento de dificultad y probablemente no están pagando las cuotas. Simplificar los procesos administrativos y de pago. Bueno, Chile es un país muy, muy avanzado en temas de tecnología informática, pero simplificar la vida del socio es muy importante para que sea muy fácil la renovación. Y en algunos países sí lo han introducido una renovación automática, que haya un pago de la cuota de afiliación como hay un pago de la boleta de la electricidad. Entonces, que sea un pago automático sin que se haya que pedir
jefe de finanza o al CEO de pagar las cuotas mensualmente, porque eso normalmente genera retraso. Desarrollar reglas claras de gobernanza en relación a los derechos y deberes de los afiliados, lo que mencionaba antes. ¿Qué pasa si un socio no paga la cuota de afiliación? ¿Cuál es el periodo de gracia? Vi anteriormente en la chat que hay un periodo de gracia de un año, se ha presentado en un gremio. Es una decisión, por supuesto, muy fuerte, porque creo que es posible por aquellas organizaciones que tengan otras fuentes de ingresos, pero no es posible por organizaciones que no tengan fuentes de ingresos alternativas, porque si siguen sin pagar por un año, normalmente es muy difícil por la organización pagar los salarios del personal de la organización empresarial. Crear herramientas para conocer la satisfacción, descontentos o solucionar quejas. Recompensar a los afiliados leales, entonces los afiliados que quizás traen nuevos afiliados o que están en nuestra organización durante muchos años. Entonces ofrecer, puede ser descuentos, ofrecer servicios específicos o acceder a clubs específicos para aquellos socios que son leales y están en nuestra organización durante muchos años. Y punto número 6, y de nuevo lo que decía el presidente, lo que decía Lorenzo, informar, involucrar, proporcionar servicios relevantes a los afiliados. Esas son las acciones claves que tenemos que tener en mente. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver un poco lo que se ha hecho en otras organizaciones empresariales en tiempo de COVID, y de ahí quisiera abrir un pequeño debate en el chat, pero también a través del, si quieren levantar la mano, si intervenir en directo. Lo que hemos visto es que en muchas organizaciones empresariales se han intentado hacer algunas acciones para retener a los afiliados. Número 1, desarrollo de nuevos servicios sin cobrar. Entonces, nuevos servicios, sobre todo por lo que se refiere a la digitalización, ayudas a la digitalización de las empresas sin cobrar. Y esto se ha hecho en 58% de las organizaciones empresariales encuestadas, es de nuevo la encuesta a nivel global, y de nuevo en un 50% de las organizaciones encuestadas en América Latina. He visto que recientemente también la CNC lanzó una iniciativa muy interesante, Comunidad Sí, para justamente ayudar a las empresas socias en un proceso de digitalización. Eso sobre todo se dirige a las pymes que todavía no tienen, decimos, los conocimientos, las capacidades, en algunos casos los recursos para lanzarse en procesos de digitalización. Pero eso creo que es el momento adecuado, correcto, para insistir sobre este punto. Muchísimas organizaciones han permitido la postergación del pago de las cuotas de afiliación. Hace el 80% de las organizaciones empresariales en América Latina lo ha hecho. Y de nuevo, esto es posible por organizaciones que tengan reservas o que tengan ingresos adicionales. En algunos casos no es posible porque hasta el cash flow es tan bajo y tan dependiente de las cosas de afiliación que no es posible postergarlo por tiempo demasiado largo. Y por fin, algunas organizaciones han, reducido la cuota de afiliación solicitada a los socios. Entonces, no se ha eliminado completamente, pero se ha reducido. Yo también creo que ese es un enfoque interesante que nos permite, ir en una lógica de no perder a los socios, pero ayudarlos en un tiempo de dificultad. Otras organizaciones han lanzado esquemas que me parecen interesantes, es decir, los socios que no han sufrido pérdida, entonces sobre todo los socios en el comparto alimentar, por lo menos en Europa, y en Asia eso ha pasado bastante, un esquema de socio adopta socio en dificultad. Entonces, un socio que de todas formas lo está pasando bastante bien o no ha sufrido pérdida, paga las cuotas de afiliación por un cierto número de socios que están viviendo grandes dificultades. Y sobre todo esto funciona en el supply chain. Entonces, con las empresas más grandes que están pagando cuotas de afiliación para sus proveedores directos que están sufriendo por el tema del COVID. Aquí, antes de seguir, quisiera abrir un poco el debate para ver cuáles son las iniciativas que han tomado vuestros gremios y, de nuevo, invitándoles tanto a compartir por el chat
pero también a intervenir en directo para abrir un poco el debate. Entonces, ¿qué le ha funcionado hasta ahora para retener los socios y cuáles son las cosas que más sugerirían a los otros gremios para no perder socios y para seguir, decimos, involucrando a los socios y seguir ofreciendo servicios relevantes? Entonces, el chat está abierto y también si quieren levantar la mano e intervenir en directo, estaría muy agradecido. ¿Paolo me escucha? Sí, por supuesto. Buenos días a todos desde Valdivia, Walter Marcos, Cámara de Comercio e Industria. Una de las cosas importantes que hay, y creo que es así, es sentir que la Cámara está trabajando, está presente, preocupada, aparecer en los medios, tener opinión, informar, solicitarles que requieren, que de repente a lo mejor los recursos no son tantos, pero a veces solo basta con, por ejemplo, nosotros acá, que hemos empezado con este paso a paso en forma adelantada, primero en la lista junto con la región de Aysén, era cómo implementar este sistema de apertura en los restaurantes y los cafés, y hemos trabajado junto a otra empresa en informarles cómo poder, departamento por departamento, zona por zona, implementar medidas que permitan la seguridad tanto del empresario, de los trabajadores y de los clientes que acceden a los cafés y a los restaurantes. Entonces, sentir que la presencia de la Cámara está viva, que está preocupada, esa ha sido una de las herramientas que hemos utilizado y hemos utilizado todo. O sea, aparece algo que es importante, que nos envía la Cámara Nacional de Comercio y nosotros lo hacemos al tiro, espejo en las redes sociales, en la web, y si es necesario también implementar algún diálogo con los medios informativos electrónicos o impresos, ¿cierto? Y radio y televisión local lo hacemos, no hay ningún problema en eso, porque eso es una forma de decirle a los socios que estamos preocupados y que estamos vivos para poder atender cualquiera de sus necesidades con las limitancias que nos implica ser simplemente una Cámara de Comercio sin tantos recursos. Yo creo que por ahí puede ser una de las cosas importantes y también con toda la flexibilidad que se puede hacer con respecto a las membresías, porque se nota cuando somos nosotros socios de otra cámara, porque cuando nos atrasamos un poquito en el pago, quiere decir que estamos recibiendo también pocos recursos. Entonces esto es un torrente sanguíneo, y si no entra sangre al corazón, no le podemos transmitirle al resto del cuerpo. ¿Ok? Correcto, muchísimas gracias, Walter. Estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho muchas organizaciones empresariales, eso sí lo hemos visto en muchos países en el mundo, a diferente nivel, es decir, a nivel de cúpula, pero también a nivel de cámaras regionales o de cámaras sectoriales específicas, han trabajado a diferente nivel para proporcionar soluciones al gobierno. En este momento de dificultad, los gobiernos están buscando soluciones. Y las soluciones son normalmente propuestas que de nuevo pueden ser a nivel macroeconómico cuando se trata de cúpula empresarial o a nivel de hasta desarrollo de protocolos técnicos cuando se trata de cámaras sectoriales específicas para la reapertura o para convivir, decimos, con la crisis. Entonces, como bien dices, es sentarse en la mesa y mesas virtuales, por supuesto, para proporcionar soluciones y propuestas de políticas, número uno, protocolos, número dos, y de nuevo, a veces algunas también soluciones puntuales. Tú mencionabas la restauración. En Italia, por ejemplo, hubo una propuesta que me pareció bastante interesante de las cámaras Confcomercio, que es una cámara bastante fuerte que justamente agrupa a empresas de turismo y de restauración y servicios, que dijo, bueno, hay que aprovechar de los espacios al aire libre, como se está llegando a la estación, al verano en Italia, como se ha llegado al verano en Italia. Entonces, se abrieron mesas con las municipalidades para hacer restaurantes al aire abierto, por ejemplo. Entonces, algunas calles de las ciudades se han cerrado para dar la posibilidad a los restaurantes
de ocupar las calles y poder ofrecer sus servicios de restauración a la gente que quiera mismo aprovechar y salir de la casa también después de muchos meses, bueno, con lo que ha pasado a nosotros y lo que le está pasando a ustedes, y quieres justamente salir con seguridad a comer fuera con familiares o con amigos, dependiendo de la situación del país. Entonces, proporcionar soluciones. Y la importancia de ser creativos. Y como innovación de crisis, de nuevo, sobre todo a nivel técnico, los gobiernos apuntan a los técnicos que trabajan en empresas. Entonces, las soluciones tienen que llegar a las empresas. Entonces, por lo que se refiere al desarrollo de protocolos, lo hemos visto eso de verdad en todo el mundo, América Latina, Europa, Asia, África, las soluciones a las cuales el gobierno, bueno, ha llevado adelante, toman completamente en cuenta los puntos de vista de los técnicos de las empresas. Porque en muchos casos el gobierno no dispone de esos técnicos o dispone de técnicos con competencia limitada, mientras que las grandes empresas o medianas empresas disponen de técnicos que están en plena capacidad de ayudar en desarrollar dichos protocolos. Veo que Sergio Ana Hidalgo antes Paolo. Está sí. Ana y después Sergio Lecanelier. Perfecto. Muchas gracias, María Ignacia. Muy buenos días, Paolo. Muchas gracias a todos. Quiero compartirles un poco nuestra experiencia en CAREP, la Cámara del Comercio del Repuesto Automotor. Coincidimos con Walter que la estrategia es estar al lado permanentemente, día a día, con nuestros asociados. Es el trabajo que hemos realizado nosotros. Nosotros como equipo somos un equipo pequeño, administrativo, de trabajo, pero junto a nuestro directorio y con nuestro presidente Hernán Quesada, hemos golpeado todas las puertas a nivel gubernamental para mantener nuestros negocios abiertos. La Cámara ha sido testigo de eso, y paralelamente hemos hecho mucha gestión comunicacional interna. Nos hemos comunicado día a día con cada uno de nuestros asociados, aquellos que han tenido cierres de sus negocios. Hemos hecho intervenciones legales para trabajar respecto a la apertura lenta, porque somos una cadena de abastecimiento logístico esencial para el transporte en nuestro país, y eso ha sido estratégico. Y algunos resultados de esa gestión es que hemos crecido en socios. Afortunadamente hoy día tenemos más socios del año pasado, incluso del inicio de marzo, y eso es el ejemplo de lo que se hace día a día. Nosotros no nos financiamos el 100% con las cuotas sociales, tenemos también una revista institucional y las redes que nos permiten que a través de nuestros proveedores nosotros podamos tener holgura para el trabajo día a día. Por lo tanto, cuando hubo asociados que tuvieron problemas con sus cuotas sociales, también se le hizo el gesto de que permanecieran, y hoy día son los más fieles y son los voceros del gremio. Entonces, muchas de las estrategias que nos comenta Paolo hoy día son esenciales para nosotros hoy día estar vigentes. Eso. Excelente, Anita, muchísimas gracias. Entonces, estar cerca de los socios, fundamental, y que los socios perciban que estamos cerca de ellos. Entonces, que significa, de nuevo, proporcionar charlas, llamarles, aparecer en los medios de comunicación, de nuevo, proporcionar soluciones, demostrar que estamos en las mesas con los tomadores de decisiones de gobierno, de la región, pero estar presentes, muy, muy importante. Y felicidades, porque poder conseguir más socios en tiempo de crisis es muy difícil. Lo hemos escuchado en un par de otros webinars como este en otras partes del mundo, pero es algo muy, muy raro, así que muchas felicidades. Sergio Lecanelier, ¿había pedido la palabra? Hola, hola Paolo, hola a todos. Soy Sergio Lecanelier, miembro de una asociación gremial de proveedores de la minería y además miembro de una cámara de comercio chileno-belgo-luxemburguesa, que tenemos presencia en la Cámara Nacional de Comercio. Como tú ves, la Cámara Nacional de Comercio es muy diversa porque recibe a muchas otras asociaciones gremiales. Pero como asociación gremial hay varias cosas que me llaman la atención. Primero que todo, somos ¿cómo se llama? Asociaciones sin fines de lucro. Y para eso
es muy difícil mantener otras entradas que no sean las cuotas de los socios. Tenemos, por ejemplo, dificultades nosotros a veces para cobrar las cuotas, porque como somos sin fines de lucro, no tenemos una ficha en el impuesto interno, por lo tanto yo no puedo hacer una boleta a mi socio para que lo ingrese a su contabilidad y diga yo pago esta plata para ser miembro de una asociación gremial. Eso es una gran dificultad que nos cuesta para cobrar, porque cuando tú mandas, aquí en Chile, cuando tú haces una boleta o una factura, eso llega directamente a través de impuestos internos a la empresa y la empresa entra a su contabilidad. Nosotros tenemos que perseguir con una boletita a decirle al socio no se olvide pagarnos nuestra cuota. Y por otro lado tenemos dificultades también, es difícil obtener otro ingreso haciendo otras actividades, porque para tener otro ingreso y hacer otras actividades tenemos que hacer otra empresa paralela. Por ejemplo, si queremos hacer conferencias, banquetes, reuniones sociales, para poder pagar eso tenemos que tener una empresa separada. Por lo tanto, la organización gremial se queda como asociación gremial sin fines de lucro, pero para poder obtener otra ingreso tiene que hacer una empresa separada. Esa es otra dificultad. Y la otra que se había notado, el pilar de estrategia que dices tú, que lo encontré una definición fantástica para las asociaciones de gremiales, es como el alma de cualquier asociación gremial. O sea, si no seguimos esos pilares, en el fondo no servimos. Y también tenía aquí bueno, eso en general, la situación de asociaciones gremiales como nosotros, y para poder tener esta ayuda de darle más a los socios, es nuestra política de asociarnos con una asociación gremial como la Cámara Nacional de Comercio, que agrupa a todo Chile. Nosotros estamos más bien ligados a la parte, la minería en el norte del país, y eso igual tenemos que seguir pagándole también a la Cámara Nacional de Comercio para poder mantener la membresía en la Cámara. Esa es mi opinión, don Pablo. Muchísimas gracias, don Sergio, muchísimas gracias. De hecho, el tema de organizaciones empresariales, que son organizaciones sin fines de lucros, es un tema importante que se ha vivido en muchas organizaciones, y hay que decir que, en muchos países, hay que decir que hace 20 años la mayor fuente de ingreso de cualquier organización empresarial del mundo, de cualquier nivel, eran las cuotas de suscripción, la cuota de afiliación. Ahora, y lo hemos visto, bueno, lo presenté antes en la encuesta de Actemp Global, se ha reducido bastante, porque a nivel global el 54% de los ingresos totales son las cuotas de afiliación, mientras que los otros 46% son normalmente servicios que se venden o participación en proyectos o otros tipos de fuentes de financiación. Entonces se ha ido cambiando un poco la reglamentación en tema de organizaciones empresariales para permitir que otras fuentes de ingresos puedan ayudar a la Cámara a crecer y a proporcionar servicios relevantes. Pero eso es un tema de reglamentación interna que hay que estudiar con cuidado y ver también si esta situación de crisis puede ser una ocasión para explicar al gobierno por qué podría ser necesario una revisión de esas reglas y permitirles cobrar por algunos servicios sin tener que formar otra empresa, etcétera, etcétera. Pero esos tipos de problemas sí lo hemos visto en muchísimos países, y de hecho en algunos países es así como es en Chile, es decir, no se puede cobrar, entonces hay que hacer una empresa paralela que cobre. En otros no, se ha cambiado la reglamentación, entonces sí es posible también para organizaciones empresariales cobrar, y eso facilita todo el proceso. Y lo mismo, y eso lo mencionaba antes en una lámina, el tema de simplificación de los pagos, porque lo has dicho muy bien. En realidad, a veces perdemos socios por la dificultad de hacer el pago de la membresía, porque no es algo automático, porque es algo complicado, manual, y entonces algunas empresas o se olvidan o hay que llamarle por teléfono 100.000 veces. Entonces organizar de una forma que sea lo más sencillo posible para que no sea un burden, una complicación adicional para las empresas, sino algo que sea muy fácil para
para organizarlo. Había, sí, no sé si había una pregunta desde Chilán que dice, bueno, han realizado charlas con psicólogos y no otras en tiempo de pandemia, pero fue difícil, decimos, conseguir la participación de los socios. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, es verdad que en tiempo de pandemia creo que el número de Zoom meeting se ha incrementado de una forma exponencial. Entonces, ahí de nuevo no hay receta, pero yo creo que es muy importante ser específico y relevante. Y pensar, poniéndose en los zapatos de un CEO o de la forma de un representante de las empresas socias, qué puede ayudarle en este momento y qué no está ofrecido ya por otras organizaciones. Entonces, es posible que ya charlas de ese tipo hayan sido dadas por otras organizaciones, entonces que si es una duplicación de otras cosas, no es algo que se espera por parte de los socios. Entonces, hay que encontrar el nicho único, el valor agregado que nosotros podamos ofrecer, que no se encuentre con otras organizaciones. Veo que hay Los una... Ángeles, Paolo. Cámara de Comercio de Los Ángeles pide la palabra. Perfecto. Hola, buenos días. Comentarles un poco que efectivamente nosotros como Cámara el tema de cuotas sociales no representan ni el 5% de nuestros ingresos. Y ahí un poco le explico el sistema a Sergio, cómo lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos varios giros asociados a la Cámara. Nosotros hemos creado otras empresas, pero dentro del mismo giro nosotros tenemos el tema de asesoramiento empresarial y el tema inmobiliario. Y con eso nosotros podemos financiar el funcionamiento de la Cámara. Por lo tanto, no es, independiente que seamos con o sin fines de lucro, hay giros que como gremio están permitidos. Y por lo tanto, con eso nosotros hacemos y podemos mantener el funcionamiento gremial. Muchas de las cámaras de comercio que están en este momento también tenemos el giro de el agenciamiento con la Cámara de Comercio Santiago, por lo tanto, que seamos con o sin fines de lucro no es impedimento a que podamos generar nuevos giros para el funcionamiento, que finalmente la plata que recibimos de estos giros nos permiten hacer la labor gremial. Excelente, muchas gracias y creo que le va a servir a Sergio. Y puede ser una conversación que puede seguir, por supuesto, después del webinar. Otro tema, y seguimos un poquito con la presentación, sobre el cual quisiera hacer un par de comentarios, es el tema de ofrecer, justamente, como mencionaba nuestra colega, servicios de asesorías, consultorías legales o de capacitación en línea. Y, por supuesto, creo que todas vuestras organizaciones se han lanzado en ese tipo de asesorías. Lo más difícil, por lo que hemos visto hasta ahora, es cobrar por capacitaciones. Y aquí llamamos uno, por eso entonces necesito cerrar este tema. Yo la respuesta que te doy es solamente técnica en base a lo que yo puedo observar, que podría hacerlo cualquiera, pero el tema de estadística es el tema de la capacitación. Entonces, ¿cómo cobrar para capacitaciones? Porque justamente creo que casi todos ustedes se han lanzado en organizar webinar, pero es difícil pedir a los socios que paguen para participar a un webinar. Lo que hemos visto que está funcionando en algunos países es un poco cambiar el chip. Es decir, mientras que la mayoría de las capacitaciones, por lo menos por lo que hemos visto, eran capacitaciones presenciales, bastante pasivas, donde hay un expositor que expone y alguien toma nota y puede hacer algunas preguntas y aprender algo y después regresar a su empresa, es trabajar a través de plataformas de capacitaciones integradas, lo que significa organizar cursos de capacitación que no solo incluyen webinars,
pero que incluyen una parte de capacitación asincrónica, es decir, que se proporcionen algunas microtareas y que esas microtareas sean corregidas, discutidas con los tutores. Esta es la única forma de cobrar. Por supuesto, hay que hacer un análisis de necesidades. No le digo que esa es una fórmula mágica, porque hay que ver si las empresas afiliadas, si los potenciales usuarios de vuestro curso de capacitación están dispuestos a cambiar el chip. Porque a algunos solo le interesaba quizás participar a una pequeña discusión, a escuchar un webinar o a escuchar una capacitación presencial, pero no están dispuestos a invertir más tiempo y producir durante una capacitación. Producir significa contestar de nuevo a tareas, hacer pequeños plan de mejoras, etcétera, etcétera. Pero si pueden cambiar esta forma, y eso lo hemos visto a nivel universitario, lo hemos visto a nivel de centro de capacitación, el aprendizaje de vuestros usuarios que participan al curso de capacitación va a mejorar enormemente. Hay la nota pirámide que dice normalmente recordamos el 10% de lo que escuchamos, entre el 8 y el 10% de los que escuchamos, pero si producimos algo a partir de una charla que recibimos y tenemos que producir algo, normalmente se queda con nosotros hasta el 80%. Entonces es muy importante verificar si los socios están dispuestos a cambiar ese chip y entonces a organizar los cursos de formación de una forma diferente. No solo webinar, sino ejercicios que pueden ser individuales, grupales, con tutores que acompañen a través de un proceso de formación. Entonces esto sí puede permitir generar ingresos. ¿Es fácil? No. Necesitan, por supuesto, capacidad técnica, número uno, y también una plataforma adecuada. Pero en tema de plataformas hay que decir que ya la disponibilidad de plataformas que ofrecen varios proveedores en línea proporcionan herramientas ya de un cierto nivel a un precio bastante barato, que normalmente es posible cubrir los costos y generar ingresos a través de la utilización de esa plataforma preconstruida. Algunas organizaciones empresariales han tomado este momento de crisis para reinventar completamente su servicio de capacitación y han invertido fuertemente en el desarrollo de una plataforma de capacitación propia. Pero esto requiere, por ser sincero, entre 20 y 50 mil dólares de inversión para hacer un trabajo bien hecho. Entonces, por eso digo, en momento de crisis donde hay un problema de cash flow, quizás se puede recorrer a estos proveedores en línea que ofrecen a un precio bastante bajo estas plataformas que se pueden utilizar y intentar por lo menos ofrecer esos tipos de capacitación que son diferentes. De nuevo, no es una capacitación pasiva, es una capacitación activa con una parte sincrónica con webinar y asincrónica con trabajo de grupos, tareas y un plan de mejoras. Normalmente se espera algo después de la formación. Eso es lo que hemos visto que ha funcionado para generar ingresos a través de capacitaciones en tiempo de crisis. ¿Por qué le digo que es importante? Porque, y ojalá que no sea así, pero por lo que hemos visto, por lo menos en el mercado de la capacitación, se prevé que todo el 2021 las capacitaciones presenciales serán muy limitadas, muy, muy limitadas. Porque aunque haya una reapertura, la tranquilidad, la willingness en inglés de la gente de reunirse en una única sala para capacitación presenciales va a ser muy limitada. Hasta hay algunos, por supuesto nosotros como centro de formación ya tenemos nuestro panorama para el 2021, que es muy parecido a los de las universidades, que ven que la mayoría de los cursos no se van a reactivar de forma presencial hasta por lo menos mediados de 2021. Entonces hay que pensar que si una fuente de ingreso es capacitación, hay que reinventarse. Y seguimos con un par de láminas sobre la atracción, la captación de nuevos afiliados. De nuevo, no vamos a entrar en demasiados detalles. Me alegro mucho de la intervención de la colega que dijo que, aunque en tiempo de crisis fueron tan buenas las iniciativas que lograron aumentar hasta el número de socios. Y siguiente, por favor. Vamos a ver un poco cuáles son... Eso es la tasa de reclutamiento, que es una forma muy sencilla. Número de nuevos afiliados en 2020, dividido por los afiliados totales a finales de 2019. Esa es de nuevo una
fórmula que es importante tener a la mano y comparar año por año para verificar los avances. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las posibles acciones para reclutar nuevos miembros? No vamos a entrar en el detalle, pero creo que es muy importante el trabajo preliminar y también en tiempo de crisis. Es decir, hacer un análisis del mercado para ver en cuáles segmentos podríamos entrar más o en cuál segmento podríamos entrar. Voy a hacer un ejemplo para ser más específico. Trabajamos en una cámara regional X y tenemos muy pocos afiliados en algunas municipalidades, aunque hay una presencia de empresas bastante interesante. ¿Existe alguna iniciativa que podamos hacer para atraer a esos afiliados de estas municipalidades que todavía no conocen la cámara o todavía no están muy poco presentes en las cámaras? ¿Y cuáles son los servicios que podríamos ofrecer para proporcionar valor agregado y convencerle a atraernos? Entonces, campañas de reclutamiento siempre tienen que ser segmentadas y enfocadas. Normalmente, campañas generales no funcionan. Otra posibilidad es verificar si hay algún segmento donde quizás sí estamos presentes, pero sin la profundidad necesaria. Entonces, se podría, quizás a través de los socios del sector X o de nuevo de la municipalidad X que aprecian nuestro trabajo, pedir su apoyo para atraer a nuevos afiliados. Entonces, trabajar a la mano con algunos socios que aprecian nuestro trabajo para atraer nuevos socios. Entonces, eso hace parte del trabajo preliminar. Después hay todo el tema del profiling, generación de leads, que significa si hay una empresa que está interesada inicialmente en nuestras actividades, quizás que participa en un webinar sin ser socia o que quiere más información, organizar el secretariado de la Cámara para que haga un seguimiento puntual sobre estas empresas para que puedan convertirse en socios. Después hay todo el tema de las acciones y campañas. Y de nuevo, le voy a dar un dato que me pareció súper interesante a nivel de cúpulas empresariales, no de cámaras regionales ni de cámaras sectoriales. Pero a nivel de cúpulas empresariales, hemos hecho una encuesta en 2018-2019, antes de la crisis. Solo el 35% de las cúpulas empresariales tienen un presupuesto para hacer campañas de reclutamiento. Es decir, todo lo demás es a budget, presupuesto cero. Entonces, ahí ven, si no se ve la importancia de reclutar nuevos afiliados, si no hay un presupuesto dedicado a esto, es muy difícil conseguir nuevos socios. Por lo que se refiere a los nuevos asociados, es muy importante, por supuesto, agilizar el proceso de registro y asegurar una integración fluida de los nuevos afiliados en la organización. ¿Qué significa eso? Significa, número uno, proporcionar toda la información necesaria para que los socios se sientan en su nueva casa. Y para que se sientan en su nueva casa, es posible organizar unas reuniones, a través de Zoom, con los miembros del consejo directivos, o que su nombre aparezca, por ejemplo, en la página web, que se sientan a su casa, en la página web, no sé, durante un mes, como nuevos socios de este mes, etcétera, etcétera. Hay muchas iniciativas, no puedo entrar en el detalle, pero tendrá más información en la PowerPoint que María Ignacia le va a compartir al final de la presentación. Y sobre todo, por lo que se refiere a los nuevos socios, es muy importante que en el primer año por lo menos hayan 3, lo llamamos puntos de contactos, y por lo menos 1 en el primer mes. Es decir, si me afilio en el primer mes, es importante que o pida un servicio, o participe en una formación, o esté presente en una reunión de la Cámara sobre algún tema, o que pida una asesoría. Es muy, muy importante. Porque si un nuevo socio no se sienta a su casa y no hay una entrada ágil en la organización, es muy probable que después del primer mes o después del primer año, dependiendo de cómo está estructurada la cuota de afiliación, deje la organización. Entonces, mucho cuidado con los nuevos socios. Y de ahí, siguiente, y pasamos a algunas láminas rápidas, no le vamos a comentar porque no tenemos tiempo. Seguimos, por favor. Seguimos. Le voy de todas formas a pasar la presentación y quisiera terminar con estas 2 preguntas.
que, número uno, ¿pueden las organizaciones empresariales sobrevivir sin empresas? Y ustedes lo pueden decir. Yo creo que no, porque somos organizaciones de socios. Entonces, por supuesto, no podemos sobrevivir sin empresas. Siguiente, por favor. ¿Pueden las empresas sobrevivir sin organizaciones empresariales? Es vuestra tarea demostrar que ustedes son tan importantes para el desarrollo socioeconómico de su país, para el desarrollo de un buen clima de negocio, para el desarrollo de una determinada región, de determinado sector, que las empresas, aunque en tiempo de crisis, vean las cámaras como un punto esencial, como algo al cual no se puede renunciar. Entonces, que sigan apoyando a las cámaras, pagando sus cuotas, porque vean de verdad valor agregado con las cámaras. Y con esto paso la palabra a María Ignacia para estar en los tiempos, y estoy a disposición si hay alguna pregunta de último minuto. Muchas gracias, Paolo. Yo creo que acá está tu correo electrónico, lo dejo ahí para quienes quieran quizás profundizar en algunas materias. Desde luego, como se ha dicho, la presentación va a ser compartida. Lo grabamos también este webinar, así que también pueden revisar el video nuevamente. Tenemos algunos minutos a continuación. Quien quiera por chat o tomar la palabra para algún comentario o pregunta final, más que bienvenido. Yo me quedo con una idea que fue algo que comentó Paolo y que también lo conversamos ayer en una reunión que tuvimos con la gerente de la Cámara de Comercio Española, respecto de cómo en Europa, al menos, los gremios sí están viendo con muchísima preocupación qué es lo que va a ocurrir el 2021, y que va a ser el 2021 el año del gran golpe, cuando se va a sentir efectivamente cuáles son los efectos profundos del coronavirus para las asociaciones gremiales. Por lo tanto, sí me parece que lo que queda de 2020, tenemos un desafío y mucha tarea pendiente respecto de cómo vamos a planificar los servicios y la oferta de valor y la agenda que vamos a tener de cara a las autoridades para sortear este momento. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver todos. Y tengo en el chat, bueno, muchísimos agradecimientos a Paolo. La verdad es que no tengo preguntas, tengo agradecimientos y felicitaciones. Sí, no hay preguntas, me parece. ¿Alguien quiere levantar la mano, tomar la palabra? Están esperando la presentación, de todas maneras cuenten con ello. No hay problema. No, me parece, Paolo, que ha sido extremadamente claro. Tengo sí mira, te están agradeciendo en italiano. Gracias, Paolo. Sí tenía anotada una pregunta que había formulado Cintia Perisic al principio. Cintia es gerente de la Asociación de Logística, y tenía que ver con un gráfico que mostraste al inicio, y que ella pregunta: ¿por qué crees tú que en América Latina la pérdida de socios ha sido mayor al resto? Buena pregunta, pero hay un tema, bueno, podría haber una explicación. En la mayoría de las organizaciones, la cuota se paga anualmente, sobre todo a nivel de cúpula. Y normalmente se cotiza en los 2 primeros meses del año. Y hasta hay algunos esquemas que prevén descuentos para los que pagan a diciembre del año anterior. Mientras que en América Latina, por mi conocimiento, bueno, hay muchos gremios, muchas cúpulas empresariales que siguen con cuotas mensuales. Entonces ahí, por supuesto, me imagino que las empresas hayan pagado las cuotas en enero, febrero, marzo, y cuando las cosas han comenzado a empeorar, probablemente hayan dejado de pagar. Esa podría ser una primera, una explicación. Perfecto, entiendo.
No, definitivamente nadie tiene más dudas, están todos súper agradecidos, te felicitan mucho por lo clara de la exposición. Para mí en particular ha sido un honor tenerte en este taller, creo que cumplimos los objetivos que teníamos. Mira, acaba de llegar, dice, ¿cómo pueden llegar los gremios nacionales a ayudar a los gremios regionales, llegando a sus bases y sumar esfuerzos? ¿Es conveniente eso o cada uno es responsable de sus socios directos? Esa es una gran pregunta, porque la verdad es que desde la CNC siempre hemos tenido un poco ese conflicto. No sé si conflicto es la mejor palabra, pero ahí hay un dilema respecto como a una especie de celo que tienen los socios con sus bases de datos, lo que es totalmente válido y entendible, pero desde el punto de vista de un gremio nacional, eso supone un desafío mayor, lo hablo en particular desde la CNC, cuando hemos querido hacer acciones que tienen que ver con un vínculo más directo con la empresa, y me imagino que es un problema que tienen en general las cúpulas, los que somos cámaras de cámaras, que no llegamos de manera directa a la empresa. Quiero entender que la pregunta o el comentario de Carlos está en que va en esa línea. ¿Cómo los gremios nacionales llegamos a los regionales directamente a las bases para poder apoyarlos con herramientas más concretas? Claro. Bueno, yo creo que Chile tenga una gran ventaja, por mi punto de vista, a nivel de organización de organizaciones empresariales está bastante bien integrados. Entonces, las cámaras regionales están afiliadas a CNC, etcétera, etcétera. Entonces, hay una integración vertical. En muchos otros países hay una competencia mucho más alta. Entonces, por así decirlo, la CNC estaría compitiendo con la Cámara Regional para tener el mismo socio. Esto me parece que no existe mucho en Chile, porque tiene una estructura bastante parecida a lo que tenemos también en Italia, en varios países europeos, donde hay una integración fuerte entre cámaras empresariales. Entonces ahí hay que ver, pero yo creo que hay algunos servicios, y voy a mencionar algunos, sobre todo en tema de digitalización. Creo que la Cámara justamente ha trabajado en esto, donde sumar los esfuerzos vale. Que de nuevo, seguramente ninguna cámara, por ejemplo, en tema de capacitación, tendría los recursos suficientes para montar su propia plataforma, porque sería un esfuerzo enorme e insostenible. Mientras que si se sumaran los esfuerzos bajo la CNC como coordinador nacional, yo creo que, por ejemplo, sí se podrían hacer una inversión para agilizar también este proceso de digitalización. Entonces ahí yo personalmente, de nuevo, hay colegas que no están de acuerdo conmigo, pienso que normalmente la integración vertical sea una gran fortaleza. Entonces hay que cooperar en ese sentido y no pensar que cada uno esté responsable por sí mismo, sino apoyarse. Y al final, de nuevo, el éxito de la CNC depende también del éxito de sus cámaras regionales, y el éxito de las cámaras regionales depende de las empresas. Estamos todos muy vinculados. Y tenemos, yo creo, algunos dicen que es una debilidad, en mi opinión es más una fortaleza, porque en otros países sí hay una competencia extrema entre las organizaciones empresariales, entonces se pelean como locos para tener los mismos socios. Entonces ahí decimos, los esfuerzos de escala no valen. Perfecto. Paolo, yo creo que hemos abusado suficiente de tu tiempo. Estás, no sé qué hora es en Italia, a las 4 o 5 de la tarde. Sí, 5:30 por acá. No, la verdad, muchísimas gracias a la CNC, muchísimas gracias al presidente, a ti, María Ignacia, y a todos los asistentes por muy valiosos insumos. Yo estoy a completa disposición, a sus órdenes. Si quieren profundizar algunos temas, le puedo pasar más material, literatura, porque es un tema que hemos trabajado mucho. Por supuesto, en una hora se pueden solo dar algunos pequeños insumos, pero yo espero que la conversación haya sido satisfactoria y provechosa para todos. Para mí ha sido muy interesante. Totalmente. Muchísimas gracias. Te vamos a cobrar la palabra respecto del material de todas maneras. Y a todos quienes están conectados, contarles que vamos a seguir en este tipo de webinar del ciclo de charlas en gestión gremial en tiempos de crisis. De todas maneras, esto no es algo que termina acá. Estamos planificando algunas cosas todavía con el equipo que les vamos a estar contando prontamente. Así es que muchísimas gracias a todos por conectarse, por dedicar tiempo. Paolo, una vez más, muchas gracias a ti.
Y nada, nos vemos en la próxima sesión que va a ser pronto. Que tengan muy buen día. Un abrazo y suerte, espero que su familia Chao. esté bien, que pasen a través de ese difícil periodo. Muchas gracias, igual. Ánimo a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, saludos a todos desde Sudmin. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a salir de esta, como sea. Adiós. Chao, chao, que estén muy bien. Manuel, ¿me escuchas?